vamos a explorar la esencia de la historia, patrimonio y transformación de la Castellana. Desde el aroma embriagador del café en la Hacienda San Diego, que dio paso a la urbanización La Castellana, hasta el dramático clímax marcado por la escasez de agua y la demolición del cine Castellana. Este relato revela la intrincada red de momentos sorprendentes y emocionantes que han moldeado el paisaje urbano de Caracas a lo largo de los años. Únete a este viaje fascinante a través de la historia viva de Caracas y comparte esta experiencia única. Comencemos. En los fértiles terrenos de la Hacienda San Diego, que más tarde se conocería como la Hacienda San Felipe, el aroma embriagador del café ha flotado en el aire desde 1784, tejiendo una historia de pasión y dedicación a la tierra. Desde sus inicios, esta tierra fue testigo del arduo trabajo de don Francisco Palacios y Sojo, quien vio florecer sus cafetales bajo su cuidadosa mirada. Tras su partida, el legado de la hacienda pasó a manos del amado padre Sojo, quien, en un acto de amor y generosidad, cedió la tierra a María de la Concepción Palacios y Blanco, madre del gran libertador Simón Bolívar y miembro insigne de esta noble familia. Con cada brote del café, la hacienda se impregnaba de historias y susurros del pasado, nutriéndose de la esencia misma de quienes la habitaron. Fue en estos mismos terrenos que la semilla del café se entrelazó con la semilla del futuro, dando vida a la urbanización La Castellana. En la década de los años 50, la hacienda abrió sus brazos para dar paso a un nuevo capítulo de su historia. El parcelamiento y urbanismo transformaron la tierra preparándola para un destino urbano, dándole forma a lo que hoy conocemos como la emblemática urbanización La Castellana. En el corazón de esta transformación, la casa de la Hacienda San Diego se erigía majestuosa, manteniendo viva la esencia de sus antepasados. Desde su noble morada se observó cómo la Plaza La Castellana, Isabel la Católica, tomó forma, convirtiéndose en un faro de encuentros y memoria, uniendo el esplendor del pasado con la vitalidad del presente. La Hacienda San Diego, rebosante de historia y pasión, ha atestiguado la evolución de un legado que sigue latiendo en cada rincón de la urbanización La Castellana. Esta tierra, impregnada de la fuerza de sus raíces, nos invita a recorrer sus senderos, honrando su legado y celebrando su transformación en un lugar donde el ayer y el hoy convergen en un abrazo eterno de tradición y modernidad. Bienvenidos a la historia viva de la Hacienda San Diego y la urbanización La Castellana. Sé que aún muchos de ustedes no están suscritos al canal y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. En los albores de Caracas, la majestuosidad de la Candelaria se extendía como un abrazo de historia y tradición, abarcando territorios que hoy conocemos como Chacao y El Recreo. Estas tierras, originalmente forasteras de la parroquia La Candelaria, se avistaban como oasis rurales en los paisajes apenas poblados más allá del río Anauco en los albores del siglo XVIII. La Candelaria, en tiempos remotos, alcanzaba hasta la melódica quebrada de Cebucán, marcando los límites de su esencia. Fue en el año de 1769 cuando la primera separación marcó el devenir de estos territorios, dando paso al nacimiento del pueblo de San José de Chacao. La relevancia estratégica y el crecimiento acelerado de este enclave desde el siglo XVII vislumbran su potencial como un bastión vital para Caracas en constante evolución. La ciudad en sus inicios se detenía en la Candelaria y el encantador Parque Los Caobos, Parque Sucre, reflejando la quietud de Caracas incipiente, inmersa en su historia. Con el transcurrir de las décadas, Caracas experimentó una metamorfosis acelerada y enérgica que transformó a El Recreo y a Chacao en núcleos urbanos modernos, desdibujando su origen rural y foráneo en la memoria colectiva. Venezuela, con su escasa densidad poblacional y economía modesta,
encaró la expansión de Caracas como un desafío frente a las limitaciones geográficas, geológicas y tecnológicas de la época. Más de 3 siglos de historia convergieron en un crecimiento constante, moldeando la ciudad que hoy conocemos. La iglesia de la Inmaculada Concepción de María en Sabana Grande, tesoro arquitectónico y testimonio viviente del pasado, resuena con la lucha incansable de los sabaneros por su autonomía. Durante décadas desafiaron las restricciones impuestas por los curas y las adversidades para erigir un símbolo tangible de su identidad, desafiando las normas establecidas y forjando su propio destino en la historia de Chacao y el Recreo. Dime qué te parece este relato. Déjamelo saber en los comentarios. En un giro dramático y emocional, la historia de la urbanización La Castellana cobra vida en el telar de la escasez de agua, un tema vital que ha marcado el rumbo de Caracas a lo largo de los años. En un anuncio revelador publicado en abril de 1942 en el diario La Esfera, la nueva urbanización La Castellana destaca entre los destellos la novedad que posee agua propia. Caracas, envuelta en un manto de aridez, enfrentaba desafíos insuperables en su lucha por proveer agua a una ciudad sedienta. Las quebradas y afluentes del río Guaire se veían desbordados por una demanda poblacional voraz, desatando la inquietud en los corazones de sus habitantes y gobernantes. En un vaivén histórico, desde finales del siglo XIX, se gestaban soluciones audaces más allá de los límites metropolitanos, dando vida al primer acueducto público de El Calvario, alimentado por las aguas del río Macarao, bajo la ejida del gobierno de Guzmán Blanco. Sin embargo, la sequía implacable de 1917 amenazó la sostenibilidad del acueducto, llevando a la innovación de techarlo para preservar el vital líquido, culminando con su gloriosa inauguración en 1921. En el escenario de 1942, la sequía arremete contra las poblaciones más vulnerables y siembra la desolación en los valles caraqueños, arrastrando consigo la pérdida de cosechas y la incertidumbre en el horizonte. Las nacientes urbanizaciones, conscientes de la fragilidad de la provisión de agua, se convierten en oasis autosuficientes, extrayendo su sustento de diversas fuentes, ríos y pozos profundos. En este contexto, la promesa de abundante agua en las urbanizaciones adquiere un valor incalculable, elevando la tierra a nuevas alturas en un mercado sediento de esperanza y seguridad. En medio de esta turbulencia histórica, emerge el imponente Cine Castellana en 1952, diseñado por la genialidad de Gustavo Wallis. Alzándose como el coloso de la década, este cine pionero en el este de Caracas deslumbra con su balcón y su aforo masivo, acogiendo a multitudes expectantes en su estreno el 21 de mayo. ¿Qué película protagonizada por Montgomery Clift iluminó su pantalla inaugural, marcando un hito en la memoria cinematográfica de la ciudad? Sin embargo, la cruel realidad de la demolición en 1989 del Cine Castellana enmarca un triste patrón de destrucción de nuestro legado cultural y arquitectónico, una práctica que ahoga las raíces de nuestra amada Caracas. Hoy recordamos con nostalgia y reverencia estos templos de arte y memoria urbana, erigidos y desvanecidos en la tela de nuestros recuerdos colectivos. Que sea esta historia una llamada a preservar y honrar nuestro pasado, resonando en cada rincón de Caracas la urgencia de proteger nuestro legado para las generaciones venideras. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan la historia. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis.
Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. En el cierre de este viaje por la historia vibrante de Caracas, contemplamos la sinfonía de pasiones, legados y transformaciones que han forjado el alma de la ciudad. Desde la Hacienda San Diego hasta la icónica urbanización La Castellana, cada rincón respira la herencia de sus antepasados y la promesa de un futuro enraizado en la memoria colectiva. Con el eco de la escasez de agua y la sombra del cine castellana demolido, recordamos la importancia vital de preservar nuestro patrimonio, honrar nuestra historia y construir un legado sólido para las generaciones venideras, para que Caracas siga siendo el eterno testigo de su propia evolución. Que cada hacienda resume la fuerza de sus raíces y la visión de sus sueños por venir. Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este.